Uno. Bien, Dios le continúa bendiciendo a todos, hermanos. Vamos a orar para así presentarle todo lo que vaya a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, venimos ante ti, oh Dios, reconociendo, Dios, siempre tu grandeza, oh Dios, reconociendo, Dios, tu santidad, reconociendo, Dios, tu justicia, tu soberanía, Padre. Dios, reconociendo que tú eres digno de toda alabanza, reconociendo nuestras debilidades, fragilidades, imperfecciones, oh Dios, pidiéndote, oh Dios, que tú nos ayudes a vivir en santidad, en madurez, en conocimiento de ti, oh Dios. Fortalécenos, oh Dios, danos de tu gracia para poder crecer en la fe, para poder servirte y vivir una vida cristiana plena, Dios. Ayúdanos siempre, Padre. Te presentamos la exposición de tu palabra, que es usted que habla en nuestras mentes, corazones, y que tú nos ayudes a vivir en conformidad a tus indicaciones, tus mandamientos, Dios. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. En el día, la tarde de hoy, queremos hablar bajo el tema Conociendo a Dios. Tema Conociendo a Dios. Y hoy, más que hablar del tema en sí, sería más una introducción, una breve introducción a lo que queremos, para la gloria de Dios, ver, si el Señor lo permite. Hoy sería más como una breve reseña de lo que esperamos en el Señor encontrar acá. Y desde hace un tiempo quería abordar este tema, o el tema de los atributos de Dios. Comprendo que es un tema importante, vital en el creyente, que el creyente conozca a Dios, que el creyente conozca a su Dios, y rogamos a Dios porque nos ayude a conocerle, a conocer sus atributos, ya que conociendo el carácter de Dios, eso nos va a ayudar a hacer su voluntad, a vivir en su voluntad. El conocimiento de Dios impacta de manera práctica y profunda nuestra manera de vivir. Conocer a Dios, conocer el carácter de Dios, impacta. Creo que era Sujel Michelin que hablaba de eso, que es una de las cosas más importantes en el creyente. Conocer cada día más en intimidad a Dios. Y lo vimos el viernes un caso particular, el salmista, como el salmista ya en el capítulo 9 conoce que Dios es justo. Vimos el viernes que el salmista conocía que Dios era justo. Y vimos cómo ese conocimiento de la justicia de Dios le ayudó para vivir en ese momento que describe el capítulo 9, un momento difícil, un momento donde lo aborrecían, un momento difícil, un momento de injusticia, y cómo el salmista lidió con esa injusticia, cómo el salmista lidió con esa dificultad. ¿Y cómo lidió? Bueno, lidió confiando en el carácter justo de Dios. Él dijo, bueno, Dios es justo, yo pongo todo en manos de Dios. El Señor vindicará, el Señor resolverá. ¿Cuál es mi parte? Confiar. Yo no tengo que hacer justicia, yo no tengo que afligirme, yo no tengo que odiar, yo no tengo que sentirme mal. No, yo lo que tengo que confiar en el carácter justo de Dios. Y eso es lo que debemos hacer cuando nos aborrecen. No es actuar, no, confiar en que Dios hará justicia y olvidarnos de ello.
Y si eso solamente pasa aquí con el salmista conociendo la justicia de Dios, ¿qué pasaría con el creyente que no solamente conoce que Dios es justo y conociendo que Dios es justo, confía, tiene paz? Y vimos que él tenía paz y nosotros podemos tener paz confiando en su justicia y que nos libra de la preocupación por la forma en que otros nos perciben y nos tratan. Vimos eso cuando el salmista confió en que Dios es justo en su carácter, eso lo libró y eso nos libra de la preocupación por la forma en que los otros nos perciben o cómo nos tratan. Pero ¿qué pasaría que nosotros, si solamente no confiamos o no conocemos solamente la justicia, sino la omnisciencia, la sabiduría, la soberanía, más cosas de Dios, cómo se impactaría nuestra vida? ¿Cómo eso cambiaría nuestra vida? ¿Cómo eso mejoraría nuestra vida? Por eso nuestra intención acá es hablar de Dios, conocer a Dios. Dice Daniel que el que confía en Dios, ¿qué hace? Se esforzará y actuará. En el capítulo 9 vimos que el que confía en Dios tiene paz, tiene gozo, tiene alegría. El que conoce a Dios tiene todo eso. Por lo tanto, hermanos, es importante conocer a Dios. Y hablando sobre la intención de hablar de los atributos de Dios, un hermano de la capital me prestó el libro El conocimiento de Dios Santo, y me gustaría compartir algunas ideas de este libro del conocimiento de Dios Santo. Es un libro de J.A. Packer o Jim Packer. Jim Packer lo conocen como uno de los más grandes teólogos prácticos. Él lamentablemente murió hace casi 3 años. Pero era un hombre que se enfocaba en la autoridad de la Biblia, en la inerrancia de la Biblia, en la importancia de la Biblia y la importancia de la Biblia en aspectos prácticos para nosotros. Este libro, más de 2 millones de ventas, ha impactado más de 2 millones de personas, entre ellos John MacArthur y estas personas de la vida cristiana. Y esperamos que el Señor nos bendiga a través de él y otros materiales bíblicos que podamos recabar. Pero esa es la idea, tratar, ver, hablar y meditar en el conocimiento de Dios, en los atributos de Dios y sobre todo lo que vamos a recalcar mucho, en pensar en Dios. Pensar en Dios, más que en los hombres, pensar en Dios. Dice Charles Spurgeon, pensar en Dios humilla la mente a la vez que la ensancha. Cuando pensamos en Dios, se humilla nuestra mente, descendemos, nos damos cuenta de nuestros pecados, pero también se ensancha nuestra mente, vemos las cosas con mayor claridad cuando pensamos en Dios. Pero también tiene un efecto consolador pensar en Dios. Pensar en Dios nos consuela, nos trae paz. Como hablábamos de Dios justo, saber que Dios es justo, saber que Dios es eternamente sabio, nos trae paz, nos trae tranquilidad, gozo. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Repito las preguntas. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí
descansado, renovado y fortalecido. Si queremos, hermanos, librarnos del dolor, si queremos librarnos de la preocupación, meditemos, entremos de lleno en esto, en conocer a Dios, en meditar en los atributos de Cristo. Y encontraremos descanso, encontraremos renovación, encontraremos fortaleza. Conocer a Dios es lo más importante que puede hacer una persona. Para los que no saben nada de Dios, para los que ignoran el conocimiento a Dios, para los que no conocen a Dios, este mundo se torna un lugar extraño, loco y penoso. Para muchas personas este mundo está muy extraño, este mundo está muy loco, este mundo está muy penoso, como sin salida, sin nada bueno. Y la vida en este mundo se hace desalentadora y desagradable para aquellos que no conocen a Dios, lamentablemente. Dios creó este mundo, lo sabemos, Dios conoce todo, Él sabe todo y sabe la mejor manera de todo. Y en Él, en su palabra, se encuentra la mejor dirección para vivir correctamente. Es en su palabra que podemos encontrar la guía, el manual, la forma, la ecuación para vivir correctamente, para vivir bien. Packer señala 5 afirmaciones básicas, 5 principios que sirven como guía para estudiar el conocimiento de Dios que sostiene a los cristianos. Y los 5 principios son los siguientes. El primer principio es el siguiente. Primero, Dios ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Palabra de Dios es la palabra de Dios, literalmente. La que nos ha sido dada para abrir nuestros entendimientos a la salvación. La palabra de Dios ha sido dada para abrir nuestro entendimiento a la salvación. Segundo, Dios es Señor y Rey sobre este mundo, sobre su mundo. Gobierna por sobre todas las cosas para su gloria, demostrando sus perfecciones en todo lo que hace, a fin de que tanto hombres como ángeles le rindan adoración y alabanza. Repito, Dios es Señor y Rey sobre su mundo, gobierna por sobre todas las cosas para su gloria, demostrando sus perfecciones en lo que hace, a fin de que tanto hombres como ángeles le rindan adoración y alabanza. Tercero, Dios es Salvador, activo en su amor soberano mediante el Señor Jesucristo, con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado, para adoptarlos como hijos y bendecirlos como tales. Cuarto, Dios es trino y uno. En la deidad hay 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en la obra de salvación, las 3 personas actúan unidas. El Padre proyectando la salvación, el Hijo realizándola y el Espíritu Santo aplicándola. Quinto, la santidad consiste en obedecer a la revelación de Dios con confianza y obediencia, fe y adoración, oración y alabanza, sujeción y servicio. La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios. Esto, y nada menos que esto, constituye la verdadera religión. Repito el quinto punto. La santidad consiste en responder a la revelación de Dios, la Biblia, con confianza
y obediencia. Responder a la Biblia con confianza. Confiamos en lo que dice su palabra. Obedecemos lo que dice su palabra. En fe y adoración, oración y alabanza, sujeción, nos sometemos a lo que dice acá, o debemos someternos a lo que dice acá, y servicio, debemos servir como ordena la Biblia. La vida debe verse, nuestra cosmovisión debe girar en torno a la palabra de Dios. Debemos ver y vivir a la luz de la palabra, y esto es nuestra religión. Ahora bien, hermanos, ¿qué vamos a ver? ¿Qué queremos ver? ¿Qué debemos tratar en base al conocimiento de Dios? Bien, debemos estudiar la deidad de Dios, las cualidades de la deidad que separan a Dios de los hombres y determinan la diferencia y la distancia que existen entre el Creador y sus criaturas. Cualidades tales como su existencia autónoma. Dios existe por sí mismo. Él dice: yo soy el que soy. Él no necesita a nadie. Él es porque Él es autónomo. Su infinitud, su eternidad y su inmutabilidad. Queremos ver esas cualidades de Cristo que lo diferencia de Dios, que lo diferencia con el hombre. Su autonomía, su infinitud, su eternidad y su inmutabilidad. También queremos considerar los poderes de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, su carácter todopoderoso. También queremos ver las perfecciones de Dios, o lo que llamamos atributos de Dios normalmente, que son relativos al carácter moral que se manifiestan en sus palabras y en sus hechos. ¿Cuáles son estos? La santidad de Dios. Dios es santo, dice la Biblia. Su amor, Dios es amor, dice la Biblia. Su misericordia, su veracidad, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su justicia. Queremos ver eso. Tendremos que tomar nota de lo que le agrada a Dios, de lo que le ofende a Dios, de lo que despierta su ira y lo que le da satisfacción y gozo. Es decir, que queremos hacer un estudio lo más general posible de Dios, de conocer por completo su persona. En la antigüedad era más común el estudio de la teología. Si nosotros estudiamos, vemos los personajes antiguos, vemos que muchos estudiaban la teología. Vemos muchos científicos de la antigüedad que también eran teólogos, tenían alguna relación con la teología. Creo que Isaac Newton tenía relación, dedicó la mayor parte de su vida a la teología. Es decir, que en la antigüedad la teología era algo muy común, el estudio de ella. Inclusive se cree que los niños, todos los niños que iban a la escuela dominical, se tenían que saber el catecismo, el breve catecismo de Westminster, el 4º capítulo, que habla sobre la pregunta de ¿qué es Dios? Eso se le enseñaba a los niños, el 4º capítulo del catecismo de Westminster, que trata sobre la pregunta de ¿qué es Dios? ¿Y qué dice el catecismo de Westminster en su 4º capítulo definiendo a Dios? Dice que Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia y bondad. Repito, ¿qué es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dice Charles Horst
Esta es probablemente la mejor definición de Dios que jamás haya escrito algún hombre. Y queremos estudiar, pensar, ver lo más general posible, conocer a Dios. Esa es nuestra misión, conocer a Dios. Al igual que el salmista David conocía el carácter de Dios, mi idea es que podamos cada uno de nosotros conocer el carácter de Dios y que eso impactará sí o sí, hermano, nuestra vida, nos traerá paz, victoria, gozo, seremos mejores creyentes. Ahora bien, hermanos, antes de comenzar a hablar de Dios, el conocimiento de Dios y todo eso, hay un punto muy importante que debemos tratar y es el conocimiento aplicado. El conocimiento aplicado. Antes de comenzar esta serie debemos hacernos una pregunta. Y no solamente antes de conocer esta serie del conocimiento de Dios, sino antes de conocer o estudiar cualquier pasaje de la Biblia, debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es mi meta última, mi propósito al dedicarme a pensar en estas cosas? ¿Cuál es mi propósito, mi meta al estudiar cualquier pasaje que estemos estudiando? ¿Cuál es mi meta última? Dedicarme a pensar en esto. ¿Qué es lo que pienso hacer con mi conocimiento acerca de Dios? Con ese conocimiento que yo voy a pensar, estudiar, ¿qué pienso hacer con él? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy estudiando? Y eso no solamente se aplica a lo que estudiamos, a lo que escuchamos de la prédica. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy escuchando aquí en la mañana, en todos los mensajes que hemos escuchado? ¿Qué voy a hacer con lo que he escuchado? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy estudiando? Es una de las preguntas muy importantes que cada creyente debe hacerse diario en el estudio de la palabra. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy estudiando de la palabra? ¿Qué estamos haciendo? Nos quedamos con ese conocimiento solo en la mente. Nos quedamos con ese conocimiento solamente acá, en mi mente. Lo guardamos en un banco de memoria, en mi conocimiento. Bueno, Dios me ha dicho que debo vivir confiado. Y fue lo último que vimos el viernes. Dios nos dijo el viernes a nosotros que si confiamos en el carácter de Dios, cuando nos aborrezcan, cuando nos traten mal, cuando nos perciban erróneamente, vamos a gozarnos, a tener paz, porque confiamos en que Dios va a ser justo. Bien, yo sé eso, está bien. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a quedar con ese aprendizaje o voy a aplicar ese aprendizaje en mi vida? Cuando venga una situación difícil que estemos atravesando, voy a aplicar eso. Cuando me estén aborreciendo, voy a pensar, bueno, Dios es justo, Dios dará su pago, confiar en Dios. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy escuchando? ¿Qué voy a hacer con el conocimiento? ¿Lo voy a guardar en mi mente o lo voy a bajar a mi corazón? ¿Lo voy a aplicar? Voy a ser serio con respecto al conocimiento de Dios, serio con respecto a la palabra de Dios, escuchada. Lo voy a aplicar a mi vida diaria. El conocimiento que estoy viendo, aprendiendo, lo voy a aplicar, lo voy a vivir, lo voy a manifestar, lo voy a guardar en mi mente. Esa es una pregunta que debemos hacerlo cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento? ¿Lo guardaremos en nuestra mente? ¿Lo escuché? ¿Lo aprendí? ¿Lo escuché? ¿O lo viviremos? Nos esforzaremos por vivirlo, por aplicarlo. Oraremos al Señor porque nos ayude a aplicar su palabra en nuestra vida. Si pensamos, hermanos, que con lo que vamos a hablar, si el Señor nos permite el conocimiento, lo vamos a guardar en nuestra mente,
lamentablemente eso provocaría orgullo y engreimiento en nosotros. Con ese conocimiento, bueno, yo sé más que los que no conocen de esto, y me voy a creer superior a ellos, y eso es pecado. Muchas veces pecamos de esa manera, porque yo sé eso, soy mejor que el hermano que no se lo sabe. No, hermanos, eso pasa cuando nos quedamos con el conocimiento solamente aquí, en nuestra mente. El salmista tenía un ardiente deseo por buscar, conocer a Dios. En el Salmo 19 lo hemos reflejado. Él dice: enséñame tus estatutos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuán dulces son a mis paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. El salmista amaba, deseaba conocer la ley de Dios. Pero él no amaba conocer la ley de Dios por conocer la ley de Dios. Él deseaba conocer la ley de Dios para glorificarle. Conocer la ley no era su fin, era un medio para llegar al fin de obedecer a Dios. Su deseo, él quería entender las verdades divinas con el fin de que su corazón pudiera responder a ellas y que su vida se fuese conformando a las mismas. Él quería conocer las verdades divinas de la Biblia para que su corazón pudiera responder a esas verdades y que su vida se fuese conformando a ella. Por eso vemos que al principio del Salmo 119, ¿con qué comienza el Salmo 19? Diciendo: bienaventurados los de perfectos caminos, los que andan en la ley de Jehová. Él comienza con esto, hermano. El tema es la ley de Dios, lo sabemos. Pero ¿con qué comienza él? Con su objetivo en buscar la ley de Jehová. Su objetivo era vivir para Dios. La ley de Dios era un medio, el conocer, el estudiar la ley de Dios era un medio. El escuchar el mensaje era un medio. ¿Para qué? Para vivir en conformidad a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir lo que estudiamos, a vivir lo que escuchamos que predican los hermanos que predican. Que este conocimiento no se quede acá, sino que baje a nuestro corazón, a nuestro diario vivir, a nuestro día. Y vamos a ver cómo podemos aplicar este conocimiento. ¿Qué debemos hacer para esto? Y la manera en que podemos aplicar ese conocimiento, hermanos, es meditando sobre la verdad. La manera en que usted puede ese conocimiento bajarlo de la mente al corazón es a través de la meditación. La meditación. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos transformar el conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios? Están esas dos cosas. El conocimiento acerca de Dios. Yo conozco acerca de Dios. Sé que Dios es esto. Ahora, algo diferente es el conocimiento de Dios. Algo es el conocimiento acerca de Dios y algo es el conocimiento de Dios. Y pidámosle a Dios, hermano, que no estemos en que yo conozco mucho acerca de Dios, sino que conozcamos a Dios. Como dijo una persona una vez: ellos me botaron de aquí, ellos me botaron de este instituto y yo no voy o me botaron de esta institución, creo que era evangélica la institución, ellos me botaron de aquí, está bien, pero yo conozco a Dios, yo he conocido a Dios y ellos no. Yo conozco a Dios y ellos no. Él literalmente dijo: pero no me importa
porque yo he conocido a Dios y ellos no. Ellos me están expulsando hoy de aquí, pero no me importa. Acabaron con mi carrera, pero no me importa, porque yo he conocido a Dios y ellos no. Y lo que queremos fijarnos no es lo que pasó con el problema con ellos, sino en la declaración firme de esta persona que dijo: yo he conocido a Dios. Y que nosotros podamos decir en algún momento en nuestra vida: yo he conocido a Dios. Que usted pueda decir: yo he conocido a Dios, y tenga con qué respaldar esa respuesta. Tenga experiencia que respalden esa respuesta del conocimiento a Dios. Entonces podemos llegar de ese conocimiento a Dios a conocimiento de Dios meditando en Dios. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en un tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. Que lo que conocemos acerca de Dios en nuestro estudio, en escuchar mensajes, meditemos en eso delante de Dios y luego oremos y alabemos a Dios por ello. Ahora bien, ¿qué es la meditación? La meditación es la actividad que consiste en recordar, pensar y reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de la obra, el proceder, los propósitos y las promesas de Dios, aplicándolo a uno mismo. ¿Qué es meditar? Debemos meditar. ¿Pero qué es? Es la actividad que consiste en recordar, pensar, reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras, el proceder, los propósitos y la promesa de Dios, aplicando todo a uno mismo. Aplicar todo eso que usted sabe, todo eso que usted estudia, sabe acerca de Dios, aplicarlo a usted, a mi persona. ¿Cómo eso me impacta? ¿Qué debo hacer a la luz de esto que ya yo sé? Es la actividad del pensar consagrado que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y como medio de comunión con Dios. Tiene como fin aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. Permitir que esa verdad de Dios que hemos escuchado haga efecto en nuestra mente y en nuestro corazón. Se trata de un modo de hablar consigo mismo sobre sentir con uno mismo. Se trata de un modo de hablar consigo mismo sobre Dios y uno mismo. Más aún, con frecuencia, consiste en un discutir con uno mismo a fin de librarse de un espíritu de duda, de incredulidad, para adquirir una clara aprehensión del poder y de la gracia de Dios. Es un repensar, un pensar, un meditar, un reflexionar, un recordar íntimo con Dios, pensando en todo lo que de Dios hay, las obras, el proceder, el propósito y la promesa de Dios para con nosotros. La Biblia nos dice en Salmo 1 que debemos meditar de día su palabra, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos la palabra meditación, que viene de la vaca. La vaca tiene un grupo de estómagos y pasa la comida de un estómago a otro, de ese estómago a otro, de ese estómago a otro, y tiene la idea de que vivamos pensando
en la palabra de Dios. Y que pensemos de la palabra de Dios, la pasemos de la mente de pensamiento. En cada momento estemos pensando en la palabra de Dios. Amén. Es a la medida en que vamos profundizando más y más en esta experiencia de ser humillados y exaltados, aumenta nuestro conocimiento de Dios y con Él la paz, fortaleza y gozo. Dios nos ayuda, por lo tanto, a transformar nuestro conocimiento acerca de Él de este modo, a fin de que realmente podemos decir que conocemos al Señor. Dios nos ayuda a través de la meditación, y hablamos cómo se hace la meditación, a transformar ese conocimiento acerca de Dios, que sabemos mucho, porque la mayoría tenemos más de 10 años en la fe acá. Conocemos mucho de Dios, y es a través de la meditación que Dios convierte ese conocimiento acerca de Él, en conocimiento de Él, a través de mirar todo lo de Dios, las promesas, las obras, las palabras, todo lo de Dios, con respecto a mí, confrontándolo conmigo. Hermanos, que podamos decir como ese hombre: yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Que no decir, no, bueno, yo no sé si lo conozco, yo sé de Él, pero no, hermano, que lo podamos decir que lo conocemos íntimamente. Que no nos quedemos en ese saber mental, doctrinal, teológico, sino que eso baje a nuestra vida, al día a día, a cada acción, hermanos. Que eso impacte nuestra vida. Y si conocemos a Dios, hermanos, no tendremos dolor, no tendremos preocupaciones, no tendremos tristeza, odio, amargura, nada de eso, si conocemos a Dios, hermanos. Seremos mejores creyentes, seremos mejores cristianos, tendremos más energía para buscarle, más energía para compartir el Evangelio. Muchas veces no queremos compartir el Evangelio porque no conocemos, hermanos, el Dios del Evangelio, que brinda esta gran bendición a todo el mundo. Pero si no conocemos a Dios, hermanos, no vamos a querer compartir ese Evangelio. Y sobre todo, hermanos, termino con esta frase de J. Packer: hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Cuando realmente lo conoces, tienes energía para servirle. Cuando conocemos realmente a Dios, queremos servirle. Buscamos la manera de bendecir su nombre, de servirle en la iglesia y fuera de la iglesia. Hermanos, tenemos energía, deseo de compartirlo, de decirle a otro, hablarle a otro de Dios, de compartirle a otro el Evangelio, de que si nos encontramos una persona le hablamos del plan de salvación. Y sobre todo, hermanos, tenemos el gozo de Dios. ¿Por qué muchas veces no tenemos gozo, hermanos? Porque no tenemos, hermanos, una relación tan fuerte con Dios. Porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener ¿qué? Gozo. Si estamos llenos de su palabra, si vivimos aplicando la palabra de Dios constantemente a nuestra vida, vamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero eso si estamos llenos de la palabra, eso si estamos convirtiendo ese conocimiento a acción. Pero si no estamos haciendo eso, hermano, no vamos a tener amor, no vamos a amar al hermano, no vamos a amar al otro, no vamos a tener gozo, vamos a estar amargados, no vamos a tener paz, vamos a estar afanosos, no vamos a tener paciencia, vamos a ser impacientes, no vamos a ser benignos, no vamos a ser bondadosos, no vamos a ser mansos, no vamos a tener dominio propio.
si no conocemos a Dios. Roguémosle a Dios, hermano, que nos ayude, nos dé su gracia, de su fortaleza, que nos ayude a cada día a meditar, que nos ayude a practicar la meditación, que nos ayude a meditar en Él. Y luego de meditar, orar. Luego de orar, alabarle. Meditación, oración y alabanza. Meditación, oración, alabanza. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Dios, para con nosotros. Ayuda a Dios que estas palabras no caigan al vacío de nuestras mentes, sino que puedan tener efectos en nuestros corazones, en nuestra vida. Ayúdame, oh Dios, a meditar en ti, a orarte y a alabarte. Ayúdanos a meditar en tus promesas, en tus obras, en tus palabras, oh Dios, para conmigo, Dios. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a no conocer acerca de ti, a conocerte a ti, oh Dios. Te rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano José. Vamos a invitarle que pase la hora por